Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu casa, por un nuevo día de vida y por estar aquí en tu casa para juntos estudiar tu palabra. Toma control de todo cuanto aquí se haga y todo cuanto aquí se diga. En el nombre de Jesús. Amén. Aprovecha de saludar que está cerca de usted. Dígale, Dios te bendiga, qué bueno verte, o qué bueno que estás aquí o qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Bien vacía la iglesia. ¿Qué pasó con la gente? Se olvidó de cambiar el reloj. Algunos van a llegar después pensando que va a empezar la primera escuela dominical. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a continuar en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Ya para la semana que viene, ya comienza la Semana Mayor. Se va a predicar acerca de la entrada triunfal. Después el jueves, no este jueves, el otro jueves. Y el viernes, el sermón de las 7 palabras. Y el otro domingo, el último domingo del mes, la resurrección del Señor. Pero hoy todavía vamos a Lucas, capítulo 3. Nos quedamos el domingo pasado en el versículo 15. En realidad teníamos que habernos quedado en el 13, en el 14. Versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba un bautismo de arrepentimiento. Yo expliqué el domingo pasado que ahora nosotros el bautismo que tenemos es el bautismo que su significado es muerte al mundo, sepultado y resucitar a una nueva vida en Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. La persona pedía perdón, entonces Juan lo bautizaba en el Jordán, también por inmersión. Algo muy importante aquí, cuando le preguntaban si él era el Cristo, él responde con toda sinceridad: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En primer lugar, hermanos, la humildad de Juan el Bautista. El enemigo pudo haberlo tentado y haberles hecho creer de que él era el Cristo. Pero él confesó que él no era el Cristo. Él solamente vino a preparar el camino para la venida de el Salvador, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 42. Y él dice: viene uno de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. En otras palabras, Juan se supo poner en el lugar que le correspondía, con toda humildad. Y es muy importante que nosotros como creyentes y sobre todo aquellos que han recibido un ministerio, tengamos siempre presente lo que somos: siervos. De no haber sido por su gracia, en primer lugar seguiríamos en nuestros pecados. Pero gracias a su gracia,
Hoy en día somos hombres y mujeres lavados con la sangre de Jesucristo. Y hemos sido llamados para servir, no para creernos ser algo. El único grande se llama Jesucristo. Amén. Y tenemos que saber mantenernos en ese nivel. Toda aquella persona que deja que el orgullo entre a su corazón, le está haciendo el juego al diablo. Porque el orgullo es pecado. Recuerden eso. Somos llamados a ser siervos, sierva, a servir al Señor, a servir a los demás. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Usted reconoce que es un siervo, una sierva del Señor? Entonces el Señor te va a usar y te va a bendecir. Porque cuando reconocemos lo que somos en realidad, entonces somos vasos que Dios puede usar para su gloria. ¿Está claro? Y la segunda cosa en este versículo es que Juan dice que el Señor Jesucristo sería el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y este punto es muy importante. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Señor. Nadie está capacitado para dar a otros el bautismo, la llenura con el Espíritu Santo. Uno puede interceder por alguien que quiere recibir la llenura del Espíritu Santo, que tiene hambre y sed de Dios, que quiere recibirlo y que ha gemido delante del Señor y no lo ha recibido. Uno puede interceder, pero nunca dar lo que uno no puede dar. Porque es el Señor Jesucristo el único capaz de dar a un creyente, a una creyente, la llenura del Espíritu Santo. Y estoy recalcando este punto, hermanos, porque muchas veces hay evangelistas y hay personas en las iglesias que dicen que han recibido la gracia de compartir el Espíritu Santo. Y esto ha traído muchos problemas en las iglesias. Sé de los que le estoy hablando. Ay, voy a pedirle a la hermanita fulana que ore por mí porque ella da el Espíritu Santo. El hermanito fulano porque está tan cerca de Dios que da el Espíritu Santo. No. Solo el Señor Jesucristo puede impartir la llenura del Espíritu Santo. Es algo muy serio, hermano. Así que no te dejes engañar. El único que puede llenar con el Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Su aventador está en su mano, versículo 17. Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. Limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay grano y hay paja. La paja es lo que cubre el grano. Una vez que se ha machacado el trigo para que suelte la paja, se usa algo que se llama zaranda en español. Zaranda, no sé cuántos de ustedes saben lo que es. Aquí dice aventador. Hay que separar el trigo de la paja. La zaranda es algo, puede ser cuadrado, redondo, que tiene como una malla debajo. Ahí está. ¿Usted zarandeó alguna vez el trigo? Amén. Yo no zarandeé, pero no zarandeé tampoco, porque vi en Cuba zarandear, pero el arroz, que es el mismo proceso, igualito. Se echa todo
va el grano o va con la paja, se echa en la zaranda y se comienza a hacer así, y después se le hace así, y el viento se encarga de llevarse la paja. Como el grano pesa más, queda en la zaranda. Tuve el privilegio en el año 67, en el año que llegamos nosotros a España, nos llevaron al norte de España, el País Vasco, y ese mismo año tenían la convención, las Asambleas de Dios, la convención en Madrid, en el mes de agosto. Nosotros habíamos llegado en julio a ese lugar, y el misionero de Bilbao, el que yo estaba ayudando, me dijo que íbamos a ir a la convención en Madrid. Así que salimos, él, la esposa y otro ministro español, y yo atravesando Castilla. Unos trigales, hermano. Cuando íbamos de Madrid en tren para Bilbao, pasamos todo la llanura de Castilla, y era tiempo que el trigo estaba maduro, se veía bellísimo. Ahora me toca regresar en carro y vamos pasando por un lugar donde estaban trillando. Y el misionero se salió de la carretera y se metió. Y comenzó a conversar con los que estaban trabajando. La esposa quiso subirse en el trillo. Era un trillo que estaba alado por caballos. Estaba todo el trigo regado allí sobre manta, y entonces iba el trillo pasando por encima para separar el grano de la paja. Y vimos después cómo zarandeaban. Yo había visto zarandear el arroz en Cuba. Ahora tuve el privilegio de ver cómo se zarandea el trigo. Y aquí el Señor, Juan el Bautista nos deja una enseñanza muy importante aquí. Recuerde que el domingo pasado dije que viene juicio. Juan el Bautista habló de juicio. Hubo un primer juicio que se efectuó en el año 70 de nuestra era. Fue juicio para el remanente, para los judíos, cuando la destrucción de Jerusalén y cuando fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Pero queda uno, que es la gran tribulación, y va a ser peor todavía. El Señor Jesucristo dijo de ese juicio que no va a haber una tribulación tan grande, que jamás hubo una como esa, ni habrá después otra como esa. Lo que quiere decir que ni aún las dos guerras mundiales se comparan con lo que viene todavía a esta humanidad que ha dejado a Dios, incluyendo al pueblo de Israel. Que una gran parte de los judíos han regresado a su tierra, pero en incredulidad. Y la gran tribulación va a servir para que un buen remanente reconozca a Jesucristo como su Salvador personal. Pero habrá juicio. Y en ese juicio, el trigo será separado de la paja. ¿Usted qué es? ¿Trigo o paja? Hágase la pregunta. Muy importante de la respuesta que usted tenga para sí mismo. ¿Soy trigo o soy paja que asiste a la iglesia? Si eres paja, habrá un zarandeo. ¿Y qué dice de la paja? ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Qué dice de la paja en el versículo 16? Díganlo alto. La paja será echada en el fuego. No queremos eso para nosotros, ¿eh? Queremos ser trigo y estar con Cristo por la eternidad. ¿Cierto o no? A ver las manos. ¿Cuántos aquí son trigo? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquel canto antiguo que decía: trigo soy, del granero del Señor, del
Señor. Sigue cantando. Amén, amén, hasta ahí. No está santo para que la acompañe. Oiga, ese se cantaba aquí en Iberoamérica, se cantó mucho, creo que en los 80, y de vez en cuando por ahí la hermana Bernardina lo desempolva y lo canta. Su aventador, versículo 17, está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aleluya. Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para Juan tiene que haber sido una experiencia tremenda, porque él fue testigo de esta experiencia, y en el Evangelio de Juan capítulo 1 después él lo repite. Juan, el Bautista, porque él escuchó la voz. Se oye una voz del cielo que dice, ¿qué dijo? ¿Y qué más? En ti tengo complacencia. No quiero entrar mucho en esto, pero aquellos que enseñan un Jesús solo, que no hay una Trinidad y niegan la Trinidad, nosotros somos trinitarios, le es muy difícil convencernos de un Jesús solo, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es todo, cuando encontramos varias veces en los evangelios prueba de la existencia de la Divina Trinidad. 3 en 1. Dios es uno, como dice en el Decálogo. Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, pero en 3 personas. Ahora, nunca nuestra mente finita va a poder entender lo que es la Trinidad. Lo único que yo hago es lo acepto, lo creo. Pero para mí es mucho más fácil creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que uno solo, que está con un cuerpo humano, que va a ser bautizado por Juan, que entra al agua y al salir del agua oye una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, y que ha descendido en forma de paloma. ¿Sí me entiende o no me entiende? Para mí es más fácil que el Padre está en el cielo, el Hijo está desempeñando su papel en la tierra con un cuerpo humano, siendo divino todavía, y a la vez 100% hombre. Difícil de entender, pero ahí es donde está la fe. No lo entiendo, pero lo creo, lo acepto. Amén. Vamos a saltar ahora la genealogía de Jesús. Hay 2 genealogías, una está en Mateo, capítulo 1, y esta aquí en el capítulo 3 de Lucas.
a veces la lista difiere un poquito, pero es lo mismo. Estas genealogías tienen una importancia sumamente grande, porque el Cristo, por la carne, tenía que descender directamente de David. Y esta genealogía comprueba de que tanto por José como por María, por los dos, él descendió de David. Ahora bien, algunos dicen, pero en realidad él no fue hijo de José. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, efectivamente. Pero como Dios le dio a Jesús, a José como padre, José fue su padre, aunque no lo engendró. ¿Se le cruzaron los cables? ¿O lo entendió? Posiblemente, y esto es lo que más se cree, la genealogía de Lucas tiene que ver con María y la de Mateo con José. Pero léala en su casa, pero vamos a dejarla aquí y vamos a pasar al capítulo 4. Capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En primer lugar, el diablo lo lleva para tentarlo al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Noten que dice tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Cuando uno ayuna, uno se puede abstener de todo tipo de alimento por el tiempo que uno haya determinado estar ayunando. En primer lugar, hermanos, el ayunar tiene que tener un motivo. No pasar hambre por pasar hambre. Uno decide pasar un tiempo sin tomar alimento, préstate atención, sin tomar alimento, pero hay que tomar agua. Si usted no toma agua, usted se deshidrata y usted puede morir. Otra cosa, algunos han querido inclusive pasar los 40 días para ser más que Jesús. Eso no debe hacerse. Y uno no debe hacer ayunos prolongados tampoco, si no hay una razón justificada. Por ejemplo, David, cuando el niño que le nació de aquel pecado de adulterio se enfermó gravemente, David no comió, no se lavó, hasta que se dio cuenta que el niño ya estaba muerto. Entonces se levantó, se lavó y pidió comida. Él estaba tratando de doblarle el brazo a Dios para que el niño no muriera. Pero Dios había determinado que el niño que le iba a morir. El niño murió. Entonces David se levanta, se lava, pide comida y los criados le dicen, ¿cómo es que ahora pides comida y no comiste cuando el niño estaba grave? Y ahora que murió, estás pidiendo comida. Es cuando David le dice que a donde él, se me olvidó exactamente ahora las palabras, mas yo voy a él. Él no puede venir a mí, mas yo voy a él. Amén. Esto quiere decir que David sabía que el niño había sido llevado por Dios y que se iban a reunir en ese lugar. Aleluya. Repito, hermano, para meterse en ayuno y oración tiene que uno tener una razón. Por ejemplo, necesito más de Dios, necesito más de su comunión, estoy pasando, y el diablo me está tentando y quiero vencer esto,
me voy a meter en ayuno y oración. Eso es una buena razón. También para pedirle a Dios por la sanidad de alguien, quizás la sanidad de uno mismo, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber una razón, no pasar hambre por pasar hambre. Algunos dicen de que es bueno dejar de comer un día, 2 días, que esto hace que el organismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Si usted quiere dejar de comer porque ha comido mucho ya y ya, pues deje de comer. Pero eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. ¿Lo entendió o no lo entendió? Otra cosita. Si uno va a ayunar, uno tiene que dedicar ese tiempo a estar a solas con el Señor. Recogido en su recámara, en un templo, para estar solo con la Biblia abierta y en comunión con Dios. Orando, leyendo la Biblia, cantando, dando un paseíto, uno con el Señor. Amén. Pero algunos creyentes dicen, tengo que ayunar, pero no pueden dejar de trabajar. Y se van ayunando al trabajo. Esto no es recomendable. En primer lugar, porque usted no puede estar en comunión íntima con el Señor todo el tiempo, porque está haciendo un trabajo que le exige y que a usted le pagan porque haga ese trabajo. Si trabaja con máquina, con más razón, porque al no estar alimentándose, usted puede tener un accidente o causar un accidente que afecte a otros. Además, si usted mismo se traslada por carro, manejando, usted puede tener un accidente porque ha dejado de alimentarse un montón de horas. No es recomendable. Si usted va a ayunar, es para estar en un lugar secreto, en la presencia de Dios. ¿Sí lo entendió? Aleluya. Usted dice, sí, claro que lo entendí. Si yo acaso, poco si yo no voy a dejar de comer. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, otra cosita muy importante, hermano. ¿Cuántos cristianos se quejan de las pruebas que tienen, de las tentaciones? El diablo siempre me está atacando, que el diablo me está atacando. Que... Si al Señor lo atacó con tentaciones, ¿quiénes somos nosotros para no ser tentados también? ¿Me entendió o no me entendió? Si al fuerte, al poderoso, él se atrevió a tentarlo, nosotros sabemos que estamos en esta naturaleza caída. Aquí estamos, en un mundo hostil, expuesto a todo tipo de tentaciones, Si tenemos hambre, si no tenemos que llevarle a nuestros hijos, y hay algo mal puesto, tentación de robarlo. ¿Me está entendiendo? Porque hay distintos tipos de tentación. Amén. Según las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo. Después viene la tentación de la carne, el pecado que atrae. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermanos, que no, hombre, los antiguos cristianos no hay comparación. Y en el oriente, las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, porque hombres y mujeres vestían con túnicas. Hoy en día, tanto hombres como mujeres andan medio desnudos. ¿O a poco no? Enseñando lo que no se debe enseñar. Y las vallas que ponen publicitarias. ¿Cuántos choques no han habido porque
Un chofer se descuidó mirando una valla publicitaria. Ay, ¿qué me dice la televisión? Es del cine, de las revistas y de la música grosera, que todo hace que los sentidos vayan para el pecado de la carne. Y aunque hemos nacido de nuevo, seguimos en esta vieja naturaleza. Y ahí se aprovecha el enemigo para... Y hay distintos tipos de tentaciones. El cristiano que fue alcohólico y el Señor lo libertó, y ya tiene algún tiempo de libre del alcoholismo, el Señor limpió su sangre, etcétera, etcétera. Pero de pronto siente un olorcito a tequila. Aquí no hay ninguna cantina. No hay ninguna cantina. Como el diablo conoce la debilidad de cada uno, de una cantina a 20 millas de distancia, el diablo coge y le lleva así el olorcito así. Y le vienen los recuerdos que estaban olvidados porque el Señor lo hizo libre. Y lo mismo sucede con la nicotina, y lo mismo sucede con la droga, y lo mismo sucede con... Si Él tentó al Señor, usted puede estar seguro, segura, que usted está siendo tentado, tentada. Pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el que venció al diablo en el desierto también nos ayuda a nosotros para que lo venzamos donde quiera que estemos. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 13. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí el Señor le cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El diablo le estaba tentando con la misma palabra. El Señor le contesta con la misma palabra y lo vence. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? Bueno, desde el momento en que el hombre le dio la espalda a Dios, ya el enemigo se hizo dueño de todo. ¿Sí me entendió? Porque el hombre se pasó del lado del enemigo. No es que Dios en sí se lo dio, es que el mismo hombre, el mismo ser humano, le ha puesto al diablo las cosas en bandeja de plata para que nos zarandee a nosotros. Así que el diablo conoce muy bien la palabra de Dios. ¿Sabía usted que el diablo conoce muy bien la palabra de Dios? Mucho más que la mayoría de los cristianos, que nunca estudian la Biblia. Versículo 7. El diablo le dice que le va a dar todos los reinos de la tierra, pero hay una condición: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Al creador de todas las cosas, el diablo diciéndole esto. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, y aquí nuevamente está citando la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Deuteronomio 6:13.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Claro que el diablo sabía que Jesús es el Hijo de Dios, pero esta es la tentación. Y Jesús le responde con el Salmo 91:11. Porque escrito está, todavía el diablo lo está tentando y le cita el Salmo 91:11. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Oiga, ¿cuántos cristianos que son tentados, sobre todo el pecado de la carne, tratan de buscar algunos versículos que justifiquen su pecado? Y tratan de darle una vuelta para que encaje bien, para que justifique su pecado. Hace poco hablaba con uno que está en adulterio y comienza a decirme, y lo dije hace 2 o 3 domingos, comienza a decirme: ahora me he vuelto calvinista, ya que Calvino enseñó de que una vez salvo, uno es siempre salvo, haga lo que haga. Y para justificar su pecado, dice: me estoy haciendo calvinista, tratando de justificarse. Muchísimas personas tratan de arreglar las cosas, como el cristiano que se da tragos. Oye, pues los cristianos no tomamos. Al cabo, si Jesús también tomó, y se agarran de eso. ¿Cierto o no? Tratando de arreglar las escrituras para justificar lo que no se puede justificar. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Había sido vencido no el Señor Jesucristo, fue vencido el diablo, porque el Señor es el Todopoderoso. Y el diablo trató de vencerlo con la palabra, pero con la misma palabra Jesucristo lo venció a él. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que conocer la Biblia. Para vencer al enemigo tenemos que conocer la Biblia. Aquellas personas que tienen doctrinas erradas, doctrinas que son contrarias al conjunto de toda la palabra de Dios, y la aplican de tal manera que convencen a cualquier persona que no tenga su fe bien cimentada en la palabra. Cristianos simples que entran y salen de la iglesia, lo mismo, no se profundizan, escuchan la palabra y dejen que le entre por un oído y le salgan por el otro. Pero cuando uno está bien enseñado en la palabra, cuando uno se ha metido a estudiar la palabra, el diablo no puede jugar con uno con la palabra. Porque él puede venir con una parte de la palabra, siempre cortando como hacen los testigos, pero el que está bien cimentado, conoce bien la palabra completa y le dice: un momento, y vence la tentación. Aleluya. Amén. Me quedaré aquí, vamos un poquito más allá. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora llega lleno del Espíritu Santo a la tierra donde él se crió. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Como dijeron algunos, este no nos enseña como los fariseos, sino como uno que tiene autoridad. Jesús tenía autoridad
dada por el Espíritu Santo. Y si usted quiere servir al Señor, y todos debemos querer servir al Señor, ser siervos fieles que sirvamos al Señor, uno tiene que meterse con el Señor y buscar la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, porque si usted conoce bien la palabra, pero usted no viene respaldado por el Espíritu Santo, usted no es capaz de hacer que la persona que está escuchando la palabra sea tocado por la palabra para aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Porque no somos nosotros quien hacemos la obra, es el Señor quien hace la obra. Una persona dijo: antes, para hablar yo 1 hora con un incrédulo, oraba 5 minutos. Pero ahora para hablar 5 minutos con un incrédulo, yo oro 1 hora. Había entendido que necesitaba estar en comunión con Dios para que el incrédulo fuera convencido por el Espíritu Santo de sus pecados y se convirtiera. Aquí la importancia de la oración y de tener comunión con Dios. Amén. Amén. Es bueno, hermanos, que oremos los unos por los otros. Pero no podemos estar dependiendo de las oraciones de los otros y nosotros estar sin orar. ¿Sí me entendió? Debemos orar los unos por los otros. Eso es bíblico. Es nuestro deber como creyentes. Pero yo no debo depender de que otros están orando por mí. Yo debo orar por mí y por esos otros que están orando. Amén. Porque el que está intercediendo por uno está siendo llenado por el Señor. Pero uno que está recibiendo los beneficios de esas oraciones, no es lo mismo si estuviera también en oración dependiendo de la ayuda de Dios. Oiga, ¿me entendieron o no me entendieron? Amén. Vamos a terminar en el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 16 para continuar después ya en el primer domingo de abril. Se nos está yendo rapidito el mes de marzo. Aleluya. Yo entiendo, hermano, yo entiendo que usted durmió 1 hora menos. Yo también. Y lo peor es que me acosté bien temprano, porque tengo que dormir. Voy a dormir 1 hora menos. Me levanto a las 4:30, pero me voy a levantar esta vez a las 3:30. Me acuesto tempranito. Cuando estoy cogiendo el sueño, alguien me llama. Hermano, perdóneme, pero no molestarlo. Digo, bueno, ya estaba dormido. Aleluya. Y después cuando uno se despierta, y entonces la mente empieza, pero tengo que dormirme. Estoy pensando, y no quiero pensar que necesito dormirme, tengo que levantarme temprano. Y yo entiendo que a todos ustedes les pasó igual, ¿no? Si es que se acostaron temprano. Pero han hecho un esfuerzo. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de estar nuevamente en tu casa. Gracias por haberlo
Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.